Hola, ¿cómo están? Vamos a retomar el día de hoy el tema de métodos de integración. ¿Sale? Recordemos que en su examen de admisión van a venir solamente mm, estos cuatro métodos de integración, que son cambio de variable, integración por partes, fracciones parciales y sustitución trigonométrica, ¿de acuerdo? Los vamos a revisar cada uno de ellos en este orden. Vamos a empezar el día de hoy entonces con el método de cambio de variable. ¿Sale? Espero que nos quede claro, es un método básico, es el más sencillo de todos, pero además es el más útil y que se integra o se va a utilizar cuando trabajemos con integración por partes, fracciones parciales y sustitución trigonométrica. Así pues, vamos a empezar con cambio de variable y vamos a revisar cuál es el antecedente. Y el antecedente del cambio de variable es lo que se conoce en cálculo diferencial como la regla de la cadena. La regla de la cadena nos permite derivar lo que es una composición de funciones, que lo que nos dice es que derivamos la función principal, ¿de acuerdo? Respetando el argumento y a esa derivada la multiplicamos por la derivada del argumento, ¿de acuerdo? Si nosotros quitamos los términos diferenciales en la parte de abajo, nos quedan el diferencial de f compuesto con g es igual a la derivada de f respetando el argumento por la derivada del argumento. ¿Sale? En general, nosotros acostumbramos no verlo en términos de g, sino verlo en términos de u. ¿Sale? Si yo integro esta expresión, la que está aquí, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que se me cancela este término, esta diferencial que está aquí, ¿sale? Este término es el que aparece en esta parte. Si yo lo integro, estos dos se cancelan y me queda f compuesta con g como resultado. Y este lado se preserva, ¿de acuerdo? Al momento de integrar, que es el que tenemos del lado izquierdo, ¿sale? Es muy común que nosotros no trabajemos en términos de g. De hecho, dudo que les hayan explicado este método en términos de g y se utiliza una variable auxiliar, que a esa variable auxiliar se le llama u, ¿sale? Así pues, en términos generales, el cambio de variable se trata de escribir la integral del diferencial de f de u, diferencial de u, ¿de acuerdo? En resumidas cuentas, ¿qué es lo que trata de hacer, ¿sale? Un cambio de variable. Nosotros vamos a buscar una función f que está siendo evaluada en algo que no es x, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos algo más complejo que una X. Y lo que vamos a buscar esta cosa compleja que no debería de estar ahí, ¿sale? Es la función que estamos buscando dentro de otra expresión. Esa función vamos a llamarla U, ¿de acuerdo? Y otra cosa que debemos de ver es que la derivada está completa, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vamos a ver funciones, ¿de acuerdo? Que no deberían de estar ahí, ¿sale? Pero que si las encontramos, vamos a buscar automáticamente su derivada. Si encontramos su y su derivada, entonces es muy probable que estemos trabajando o hablando de un cambio de variable, ¿de acuerdo? Vamos a revisar varios ejemplos para ver cómo se utiliza. Empecemos con esta, ¿de acuerdo? Que es la integral del coseno de x a la seno de x diferencial de x. En este caso, esta expresión que está aquí va a ser u. ¿Por qué? Primera, porque la exponencial no estamos acostumbrados a trabajarla con un exponente que sea el seno, ¿de acuerdo? Generalmente trabajamos con e elevado a la x. Y la otra es que si yo ya vi que esta función no debería de estar aquí, pienso en su derivada. Y la derivada del seno es coseno. ¿De acuerdo? Así pues, entonces a este seno lo voy a llamar u y lo escribo. U igual a seno de x. Y después hago la derivada. La derivada del coseno es, la derivada del seno, perdón, es coseno de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Y lo que nos está diciendo esta expresión es que en lugar de poner seno,
voy a escribir u. Y en lugar de tomar coseno y diferencial de x, voy a escribir diferencial de u, porque este diferencial se compone de este pedazo y del pedazo del coseno. Así pues, la integral se nos transforma en e a la u, porque esta es la expresión que nos sobrevive, el e elevado a la u, por el diferencial de u, porque estos dos elementos, este y este, nos forman el diferencial de u. Y luego, esta expresión que tenemos que integrar e a la u diferencial de u es muy sencilla, ¿de acuerdo? Si nosotros no recordamos cuál es la integral de e a la u, bien podemos ir a nuestro formulario, aunque a estas alturas ustedes ya deberían de saberse estas fórmulas de memoria. Aunque pues en realidad no es muy complicada. La integral de e a la u diferencial de u es e a la u más la constante de integración. Luego entonces, en este caso, el resultado de integrar e a la u diferencial de u es e a la u más la constante de integración. Sin embargo, aquí esta integral aparece en términos de u y la integral original aparece en términos de x. Luego, una vez que ya hice la integral, devuelvo el valor de u, ¿sale? U vale seno de x. Luego, entonces, si el resultado es e a la u, el resultado final va a ser e a la seno de x más la constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces se trata de ver una expresión que no debería de estar ahí y su derivada. Siempre se va a tratar de hacer eso en un cambio de variable. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Vamos a trabajar ahora lo que es la integral de x cuadrada coseno de x cúbica diferencial de x. Y en este caso, nosotros sabemos que tenemos una fórmula para coseno de x, pero no para coseno de x cúbica. Este x cúbica es el que no debería de estar ahí. Si ese x cúbica no debería de estar ahí, esa cosa es lo que voy a pensar que vale u. ¿Por qué pienso que debe ser u? Porque debo de buscar inmediatamente su derivada. La derivada de x cúbica es x cuadrada. Y como aparece x cuadrada, estoy casi seguro de que va a ser un cambio de variable, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y por lo tanto, lo primero que hago es proponer ese cambio de variable. Así pues, este x cúbica se va a transformar en u. Y lo derivo. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada diferencial de x. Y observo que dentro de mi integral, ¿de acuerdo? Tengo esta parte, x cuadrada, aquí. Tengo el diferencial de x acá, pero lo que no tengo es este 3. Al ser una constante, ese 3 no tiene ningún problema de operarse como se hace con cualquier otro número. Luego, entonces, este 3 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. ¿De acuerdo? Estos dos elementos aparecen aquí y aquí. Entonces, en lugar de escribir esta expresión o estos dos términos, voy a escribir diferencial de u sobre 3. Y luego, entonces, en lugar de escribir x cúbica, voy a poner u. Así pues, me queda integral del coseno de u, diferencial de u sobre 3. Este 3 sale de la integral, ¿sale? Y por lo tanto, lo único que tendría que hacer es integrar coseno de u diferencial de u. Y si no me acuerdo de la fórmula, la integral del coseno de u es seno de u. Así pues, si estoy integrando coseno de u, el resultado es seno de u más la constante de integración. Nuevamente, nuestro objetivo no es integrar en términos de u, es integrar en términos de x. Luego, entonces, lo que voy a hacer es devolver lo que vale u, que es x cúbica, y por lo tanto, mi resultado final es seno de x al cubo entre 3 más c. ¿De acuerdo? Entonces, salvo una constante, debemos de tener completo el diferencial de u
dentro de la integral, ¿de acuerdo? Para poder ver o estar sospechando que va a ser un cambio de variable. En este caso teníamos estos términos dentro de la integral. Nos faltaba el 3, pero ese 3 lo podemos pasar multiplicando, dividiendo, etcétera, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando sea un número, ¿de acuerdo? Si es una variable, no puede hacer un cambio, no puede hacer un cambio de variable si es que me falta algún elemento o alguna variable dentro del diferencial. Hagamos un último ejemplo en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo un poquito más complicado, ¿sale? Y vamos a integrar x más 1 que multiplica a la secante de x cuadrada más 2x menos 5 por el diferencial de x. Obviamente la peor expresión está aquí. Esta x cuadrada más 2x menos 5, que es el argumento de la secante. ¿De acuerdo? Nosotros podemos trabajar una función trigonométrica con un argumento de x, ¿sale? O de una sola variable, pero no algo mucho más complejo porque pues no podemos trabajarlo de manera directa o integrarlo tan simple. Entonces, de antemano sospecho que esta parte que tengo aquí es u, ¿sale? Y así la nombro. Calculamos la derivada. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 2x es 2, y toda esta expresión se multiplica por el diferencial de x. Luego observemos que esta expresión como tal no aparece dentro de la integral, ¿de acuerdo? Pero si factorizamos el 2 de aquí y de este término, dejando x más 1 por 2, ¿sale? Este término x más 1 sí aparece en esta posición. Por lo tanto, estos dos elementos son los que van a formar parte del diferencial de u. Y este 2 que está como un factor, que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. En algunos casos tendremos que hacer una factorización, pero esas factorizaciones van a ser debidas a constantes en lo general, ¿de acuerdo? Luego entonces, ya que tengo cómo va a ser transformado, donde todo esto va a ser diferencial de u sobre 2, ¿de acuerdo? Este y este término, este y este van a formar el diferencial de u sobre 2, pues simplemente reescribo la integral como integral de la secante de u diferencial de u sobre 2. Este 2 sale de la integral, ¿de acuerdo? Como un medio de la integral de la secante de u diferencial de u. Y en este momento hago la integral de manera directa. Obviamente, a estas alturas ustedes ya se saben la integral de la secante de u, ¿de acuerdo? La integral de la secante de u es logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u más c. ¿Sale? Si vamos a hacer esto, luego entonces, en este caso, nos va a quedar un medio del logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u más c, porque la integral se vuelve directa. Y devolviendo lo que vale u, que es x cuadrada más 2x menos 5, se nos vuelve una integral un poquito larga, pero es el resultado final. Un medio del logaritmo natural de la secante de x cuadrada más 2x menos 5, más la tangente de x cuadrada más 2x menos 5 más c. ¿Sale? Como podemos observar de los tres ejemplos, la idea es que tenemos una integral compleja, pero al hacer el cambio de variable se vuelve una integral directa. En este caso, la integral del coseno de x e a la seno de x se transformó con el cambio de variable en e a la u. La integral de x cuadrada coseno de x al cubo se transformó en la integral del coseno, simplemente el coseno de u. Y en esta última, la integral de x más 1 por la secante de x cuadrada más 2x menos 5 se transformó en la integral de la secante de u. Es decir, en estos tres casos, las fórmulas de integración que utilizamos para terminar
el trabajo fueran fórmulas de integración directa. Y para observar que teníamos que hacer un cambio de variable, siempre pensamos en una función que no debería de estar ahí y su derivada. Una expresión que no debería de estar ahí y su derivada. Aquí también una expresión que no debería de estar ahí y su derivada. ¿De acuerdo? Hay ocasiones en las que esto no va a ser posible. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder o qué vamos a hacer cuando esto no sea posible? Aplicar algún otro método de integración. ¿Sale? ¿Cuál es el método de integración que vamos a trabajar a continuación? El método de integración con el que vamos a continuar va a ser integración por partes, mejor conocida como la fórmula de la vaca. ¿De acuerdo? Pero eso nos va a llevar algo de tiempo. ¿Sale? Hasta aquí, esto es lo básico que tienen que saber ustedes de cambio de variable. La próxima ocasión hablaremos de integración por partes, pero mientras les pido que estudien mucho. ¿Sale? Cuídense, nos vemos la próxima. Bye.